Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra de Dios. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Escuchamos en este día el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 1 a 23. Este pasaje nos habla de la polémica entre Jesús y los fariseos sobre el tema de dónde procede el mal y por tanto a considerar que donde hay mal hay ausencia de amor. Reflexionemos en 3 momentos este Evangelio. Un primer momento, la tradición de lavarse las manos. Jesús se encontraba en Galilea y allí es abordado por un grupo de fariseos que han venido de Jerusalén. Estos vienen como representantes de las autoridades judías y vienen en son de polémica, y después de haber visto el comportamiento de los discípulos, llegan a la conclusión que la conducta de ellos no se ajustaba a la voluntad de Dios, por el hecho de que los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. El Evangelio nos aclara que los fariseos y los judíos en general nunca comen si no se lavan las manos primero, además de purificar las vajillas e incluso las camas. Y esta purificación la hacían por observancia a la tradición de los antepasados. Pero un dato importante es que el purificarse las manos antes de comer sí era mandado por la Torá, es decir, por la ley, pero solo para los sacerdotes que debían hacer la ofrenda de presentar el sacrificio a Dios en el templo. La norma no incluía a los laicos, por tanto, no incluía a los fariseos. Esto se debió a que algunos movimientos espirituales de aquel tiempo, que radicalizaron algunos aspectos de la ley, imponían a sus miembros el comportarse como lo hacían los sacerdotes, con una obsesión por la pureza. En otras palabras, estos movimientos espirituales crearon su propia normativa, la cual la consideraban de exigencia para toda la comunidad. Un segundo momento, las prácticas y doctrinas deben conducir a Dios. La pregunta de los fariseos a Jesús es: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Aquí la novedad de Jesús consiste en que dejó a sus discípulos en libertad para hacer estas prácticas y normas que no habían sido solicitadas por Dios, sino por los mismos fariseos. Y esto porque el deseo de Jesús es que las tradiciones que no crean libertad, que no están al servicio de las personas, que separan a la comunidad en lugar de unirla, no vienen del querer de Dios y por tanto no se está obligado a seguirlas.
Y en este caso, la norma de la impureza de los alimentos impedía muchas veces poder sentarse a la mesa con aquellos que eran considerados no judíos, una práctica religiosa que no creaba comunión. Jesús reprocha estas tradiciones y prácticas que solo se ven externamente, pero que en el fondo no conducen a Dios. Jesús considera este tipo de conducta como hipócrita y dice: hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 3. Las prácticas y doctrinas no sirven cuando el corazón no está unido a Dios. Un tercer momento: nada hay fuera del hombre que lo haga impuro. La intención de Jesús no es ir en contra de la ley o tradición, sino de tener la capacidad de descubrir entre lo que proviene de Dios y lo que el hombre ha colocado. Jesús desea que encontremos en la ley la voluntad de Dios, que conduce el corazón del hombre al encuentro del corazón de Dios. Finalmente Jesús afirma: nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Es del corazón de los hombres de donde salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Jesús menciona aquí 12 pecados en total, pecados que van en contra del amor, en contra del prójimo, pues el pecado acontece en las relaciones con los demás. Por tanto, el mal, la impureza, se da ahí donde falta el amor con y por los demás, y no en las cosas ni en las prácticas. El mal viene de nuestra elección de amar al prójimo o no, de vivir la comunión con los demás o no, de acoger o no a quien lo necesita. Jesús nos invita, por tanto, a que la limpieza antes de ser externa debe ser interna, para que nuestras prácticas religiosas sean verdaderas y nos conduzca por medio de la ayuda a los demás al mismo Dios. Al comenzar este nuevo mes, los invito a orar juntos. Padre de misericordia, al comenzar este nuevo mes, te pido me acompañes con tu gracia y así hacer siempre tu voluntad, que en medio de mis luchas, de mis temores, tu palabra me sostenga y me conforte. Concédeme un corazón que no se aferre a lo material y poder ayudar así a mis hermanos sin esperar nada a cambio. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido comienzo de mes.